Bienvenidos a esta charla de Publishing JavaScript Securely in 2026. Básicamente la idea es un poco lo que os contaba antes de aterrizar, cómo publicar ahora en 2026 con todos los cambios que hay, las cosas que se vienen, lo que no queda claro y veremos un poquito cómo estamos a raíz de todo esto. Entonces, pues básicamente para el publishing, un poco a día de hoy, lo que se está convirtiendo en EPM, antiguamente no tanto, sí que empieza a ser un poco security critical en función de cómo funcionemos con EPM, ¿vale? Hemos visto que a lo largo de los años en EPM se empieza a convertir en un vector de ataque, ya no solo por paquetes maliciosos, sino porque recientemente vimos también cómo se están creando, digamos, gusanos replicantes en el sentido de paquetes que si te descargas un paquete malicioso te permite publicar nuevas versiones y se va extendiendo y se va extendiendo, lo cual era un vector nuevo y es un poco lo que potencia esta charla y los cambios que hay. Y bueno, antes de nada, pues me presento para los que no me tengáis en el radar, pues yo soy Ulises. Em, Básicamente estoy involucrado en bastantes proyectos dentro de la OpenJS Foundation, pues desde Express hasta Node, Lodash y demás. También formo parte del OpenJS CNA. Para aquellos que sepáis un poco cómo funciona esto de la seguridad y demás, somos, digamos, el organismo que se encarga de generar los CVEs y de validar cuando la gente escala incidentes de seguridad y demás dentro de los proyectos que están dentro de la fundación. Em, y un poco, pues lo que venía a contaros un poco en esta charla era eso, ¿no? La perspectiva de, sobre todo de los maintainers, de todos estos cambios que vienen en EPM y cómo nos van a afectar, ¿vale? Y un poco lo que digo siempre, ¿no? Nunca sabemos del todo exactamente cuántos paquetes y cuántas dependencias tenemos en las cosas que construimos y probablemente sea muy interesante ir profundizando en eso, ¿no? Un poco lo que hablamos en la última charla sobre sostenimiento y cómo funciona el caos, pues en esta charla un poco veremos la parte de NPM, ¿vale? Mucha de esta charla se basa en intentar aterrizar un blog post que hicimos, creo que fue en diciembre, si no me equivoco, bueno, en noviembre, un poco antes, bastante un mesecito antes de Navidad, con la idea de intentar aterrizar esa incertidumbre que había en torno a NPM, en torno a Seihulut, los cambios que habían, lo que venía y lo que no. Hicimos un análisis dentro de la OpenJS Foundation, dentro del equipo de seguridad, con la idea de intentar entender cuál era el impacto, ¿vale? El artículo en sí es bastante denso, explica bastantes cosas. La idea de esta charla va a ser aterrizar bastante de esto. Para los que no tengáis claro qué rol juega la OpenJS Foundation dentro del ecosistema de JavaScript, pues básicamente es el paraguas dentro del que se encuentran pues todos estos proyectos que muchos de ellos ya usáis en el día a día, o sea, desde Node.js hasta Express, hasta Electron, jQuery, Webpack y demás. Hay infinidad de proyectos, incluyendo jQuery también, en VM hay un montón de proyectos, ¿vale? Entonces intentamos siempre consolidar un poco la visión de los diferentes proyectos, intentar sacar un poco un consenso común de cómo veíamos esa visión, ¿vale? Y uno de los puntos más interesantes de ese blog post es que nosotros pensábamos que ese nuevo modelo de publicación de paquetes de NPM, que sería ese Trusted Publishing, aunque sí representa el futuro, entre otras cosas porque van a utilizar el protocolo este de OIDC, que se vendría a ser OpenID Connect y va a funcionar bastante mejor porque no tendríamos que trabajar con tokens. Todavía faltaría bastante camino para poder adoptarlo, sobre todo a nivel de Critical Projects. Y cuando hablamos de Critical Projects, pues podríamos estar hablando a lo mejor de un Lodash, de Express, proyectos que tienen mucho impacto si por algún motivo se ven comprometidos, ¿vale? Esa es un poco la mecánica en la que estamos. Y también nos dimos cuenta que muchas de las mecánicas que estaba haciendo NPM en ese momento, por el enfoque que están llevando, a lo mejor no iban directamente encaminadas a prevenir la motivación original, que era intentar evitar más ataques tipo Seihulut, ¿no? Era un poco la idea. Entonces, aterrizaremos todo esto en la charla, un poco para empezar y poner el contexto, cómo nos movemos hoy a nivel de escala dentro de NPM. Básicamente, NPM a día de hoy tiene 17 millones de usuarios registrados. Digamos que desde mi punto de vista, entender usuarios registrados pues son aquellos que a lo mejor acceden a paquetes privados, pero sobre todo son 17 millones de usuarios con la capacidad de publicar paquetes, ¿vale? Eso no quiere decir que hay 17 millones de usuarios, hay bastante más, porque para descargarte los paquetes en realidad no tienes que hacer autenticación, entonces encontramos muchísimo. El volumen de descargas mensuales ya veis que es bastante grande. La media de dependencias transativas, que esto desde el punto de vista de seguridad es lo probablemente más preocupante que os podéis encontrar para ataques tipo Saihulut, pues es en torno a las más de 600, 700 de media en proyectos de JavaScript. Obviamente hay proyectos que tienen pocas dependencias o menos, pero en líneas generales, si es el típico proyecto en el que incluís Webpack, que hacéis transformaciones, que hay TypeScript, que hay un montón de cosas, probablemente podéis llegar a muchísimas más, ¿vale? Y muchas son transativas.
Y también lo que decíamos, hay infinidad, millones de paquetes a estas alturas y estos datos tampoco son súper actualizados, o sea, son de final del año pasado, o sea que probablemente estos datos sigan creciendo, ¿vale? La tendencia en NPM a lo largo de los años es que esto siga yendo hacia arriba. Entonces, uno de los problemas que nos encontramos dentro de, o sea, en el último trimestre del año pasado fue con Saihulut. Para aquellos que no lo conozcáis, pues os cuento así un poco rápido qué pasó. Nosotros sacamos un artículo, Alma hizo un trabajo fantástico en esto, en el que íbamos a contar un poquito ese cambio de paradigma que empezamos a ver en Saihulut, sobre todo en septiembre principalmente, septiembre-octubre empezamos a ver que empezaban a utilizar CLIs con IA para extracción de secretos y cosas así, lo orientamos un poco así, empezamos a entender que íbamos a tener el primer ataque que constituía ese concepto de gusano, que se podía replicar, que intentaba capturar tus credenciales de NPM y sacar más paquetes maliciosos y ir propagándose, ¿vale? Este ha sido un comportamiento que vimos bastante nuevo. Y entonces, pues bueno, escribimos un artículo bastante interesante al respecto. Si no lo habéis leído, es un buen momento para leerlo. Si no me equivoco, si no fue el primero, pues fue uno de los primeros artículos que sacamos dentro del blog corporativo, así que Sí, está de bastante hecho, interesante. he puesto el enlace en el chat por si la Perfecto. gente lo quiere echar un ojo. Gracias, Alma. Y así un poco, para mí las claves de Saihulut en el estado actual sería que sería el primer self-propagation worm, lo que se considera esa capacidad de replicación no la habíamos visto antes, o al menos no la habíamos visto en esta escala o con este éxito. Hemos visto que tampoco ha sido una única campaña, es decir, es algo que estamos viendo que ha evolucionado a lo largo del último trimestre. Hubo una primera campaña, luego una segunda campaña, y es esperable que pudiera haber más campañas en el futuro. También vimos que ha sido capaz de atacar a bastantes paquetes, o sea, hablamos de en torno entre los dos ataques combinados, creo que son en torno a los 700 paquetes, más o menos. Y no solo son 700 paquetes, digamos, simples, algunos de esos paquetes sí son bastante populares o de empresas bastante grandes, como puede ser Zapier y cosas así. O sea, incluso hemos visto ataques a organizaciones con bastante potencia, ¿no? Y una de las características también que ha visualizado mucho parte de este ataque es, por ejemplo, la extracción, la exfiltración de secretos, ¿no? O sea, uno de los objetivos que teníamos con este malware básicamente es la extracción de credenciales, ciertas credenciales, y esas, además de intentar extraerlas, pues utilizando webhooks y demás, como payloads que llegan a algún servidor y de ahí las capturas. También hemos visto cómo se han creado repositorios públicos siguiendo una nomenclatura específica y demás para poder ser indexados fácilmente y ahí poder ver esos secretos, descargarlos en una especie de base 64 sobre otro base 64 y básicamente extraer esa información sin ni siquiera tener que mandarlo, digamos, a un servidor controlado por atacantes o demás, sino abrirlos directamente, ¿no? Entonces, también esto ha visibilizado mucho este ataque. Intenta también tener una persistencia, sobre todo si utilizáis los self-hosted runners que tienen permanencia dentro de GitHub Actions, no como las actions normales que sí que van muriendo, digamos, se van regenerando, pero si tienes un self-hosted runner, depende cómo lo tengas configurado, pues también había cierta propensión. También otro de los puntos más importantes de este ataque para mí ha sido no solo la capacidad de propagación, sino también el que se ha intentado atacar específicamente a maintainers y a maintainers, digamos, que mantengan paquetes grandes, ¿vale? Buscando, o sea, paquetes grandes desde el punto de vista de que otros dependan de ellos, ¿no? Se ha intentado buscar el que se propague mucho más fácil a través de ahí. Aquí tenéis un pequeño vídeo, si no estáis familiarizados un poco con el ataque, sobre todo pues que si la primera oleada, la segunda oleada, los cambios técnicos, y luego os pasaré también varios artículos y demás para que profundizamos, pero bueno, básicamente en la primera oleada lo que vimos era diferentes formas de generar esto, pues desde a través de intentar comprometer tokens de maintainers, sesiones, con phishing, vimos también una vez que se comprometen dependencias, pues también se puede atacar un poco el círculo que llevábamos intentando extraer esa información, alguna técnica interesante, como por ejemplo el uso de Trufflehawk, ¿no? Como una herramienta legítima de escaneo de tokens y demás, que mucha gente usa para ver si están liqueando información, pues instalan esa herramienta e intentan buscar dentro de tu sistema eso para extraerlo después, ¿no? Y luego la parte del self-propagation, que es muy interesante porque básicamente lo que hace es busca si tienes algún token de NPM que puedan usar y lo que hacen es tomar el control, descargar los paquetes que puedan, hacer un bumping de la versión, meter un fichero malicioso que, bueno, ha ido evolucionando entre el primer y la segunda oleada, pero bueno, básicamente pues la idea de la propagación sería eso y publican esa versión con la idea de que otros automáticamente capturen esa versión y se vaya propagando, ¿no? Esa es un poco la idea de base que vimos, tanto en la versión uno como en la versión 2. Entonces, también a la hora de intentar frenar esto, pues NPM tiene que hacer una carrera contrarreloj para evitar que se siga expandiendo, lo cual es también bastante interesante. Para situaciones como esta, en concreto este ataque,
Dos de las personas que más cobertura han hecho puede ser Charlie de Aikido, que en tiempo real suele avisar. Hizo también una base de una especie, un aviso también de una especie proto tercera ola que iba a empezar a finales de diciembre, pero que al final no. Hubo una variación así un poco extraña, pero sí que cubre bastante bien en tiempo real. Y si queréis un summary general de un poco cómo está toda esta historia, pues Francesco ha hecho una recopilación muy interesante. Al margen de eso, desde un punto de vista corporativo, pues también es interesante ver al equipo de Posthoc, cómo ellos hicieron una retro bastante, un postmortem bastante profundo sobre esto, explicando desde un punto de vista corporativo cómo se vive esto, cómo lo gestionaron, con un timeline. Es bastante interesante poder entender cómo funciona esto, o sea, cómo ellos lo vivieron para poder aprender nosotros y poder intentar implementar estas mecánicas, digamos, ¿no? Y creo que se puede aprender mucho viendo cómo los demás han sufrido esta experiencia y cómo han intentado convertirlo en una enseñanza para que los demás también podamos verlo, ¿no? Y también es un ejercicio de transparencia interesante porque también pasa que si te ves involucrado en una situación como esta, pues es difícil también ver un poco cómo pasa, ¿no? Que eso también cuando nosotros hicimos el artículo eh, sobre Seihulut, pues también incluimos, aquí hay un vídeo de Kix, de uno de los maintainers que fue afectado por esto, donde explicaba su propia experiencia y contaba un poquito cómo funcionaba, ¿vale? Pues también es interesante entender un poco cómo se propagan, cómo funciona, cómo se vive esto y demás, ¿no? Y si pues ya tenéis muchísimas ganas de profundizar en Sci-Hulud Universe, pues aquí tienes unos cuantos artículos para empezar a tirar millas y unas fuentes bastante interesantes, porque ya os digo que esto da para una charla en sí misma, analizar todos los payloads y demás. En algunos de estos artículos también tenéis el análisis completo línea a línea de los payloads y demás, con lo que podéis ver también cómo se está haciendo ese ataque, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la primera reacción o el gran cambio que se hizo en NPM? Que fue este blog post, para mí uno de los más importantes, y esto si no habéis oído hablar nada de esto todavía, básicamente uno de los grandes cambios principales es que el Classic Token de toda la vida, el que se estaba usando desde hace muchos años, deja de estar en vigor desde el 9 de diciembre, ¿vale? Entonces, esos tokens irán revocándose gradualmente y si no habéis hecho nada y seguís usando tokens clásicos, pues más o menos el 3 de febrero deberían de dejar de funcionar. Así que si a partir del 3 de febrero tenéis la típica pipeline o así de publicación en NPM y no os funciona, es probablemente por esto. Entonces, la opción más fácil siempre puede ser simplemente regenerar un nuevo token. Ya los nuevos tokens que regeneréis tienen que ser de granular, ¿vale? Antes podías elegir entre Classic y Granular, ahora serán granular. Y dentro de ese token, pues tienes muchísima más capacidad de definición de qué quieres que sea capaz de hacer ese token y sobre qué repositorios puede afectar y demás, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, esa sería un poco la idea. ¿Dónde os va a afectar? Si habéis hecho la instalación clásica que se hacía con NPM, digamos, de publicación de paquetes, que vendría a ser pues algo más o menos como esto. Básicamente, pues normalmente hacías la típica release y dentro de esa release pues levantabas una máquina y dentro de esa máquina traías el código y demás, y lo que hacíamos era pues con NPM hacer el clásico en PMCI, luego hacías un publish. Si quieres tener provenance, pues haces provenance. Depende del acceso que tengáis. Si es un paquete abierto, pues haces el access public. Y este npm token, en muchos casos, era el clásico, ¿vale? Entonces ahora simplemente sería sustituir esa variable de entorno por un valor nuevo, que sería un token granular, ¿vale? Digamos que así, pues seguiríais manteniendo este flujo de trabajo. Luego entraremos en por qué este tipo de workflows no son los workflows ideales para prevenir este tipo de ataques, ¿vale? Entre otras cosas, porque no tenéis un segundo factor aquí. Es decir, si vuestro token se ve comprometido o alguien consigue ejecutar este pipeline con alguna modificación, pues automáticamente vuestro paquete será publicado, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros vimos desde el punto de vista de la OpenJS Foundation, que para paquetes críticos no era un flujo muy idóneo. Sí que buscamos que siempre haya una validación humana antes de la publicación, ¿vale? Entonces, eso también es algo que deberíamos de tener en cuenta. Entonces, para entender también un poco en qué contexto se mueve NPM, porque hay veces que no lo dimensionamos, o sea, pensamos que la mayoría de los usuarios de NPM, digamos, las personas que publican ahí, pues pueden ser iguales que nosotros y tienen la misma necesidad que nosotros. No necesariamente es así, ¿vale? Entonces, una forma de categorización muy sencilla para ilustrar este ejemplo es: podemos categorizar a las personas que usan NPM a nivel de publicación, pues por tamaño del equipo. Es muy común encontrarnos solo maintainers, freelance, gente, equipos muy, muy, muy reducidos que mantienen paquetes. Esto es muy popular, sobre todo pues, en paquetes open source muy grandes y muy populares. Luego podemos encontrarnos el caso opuesto, donde, por ejemplo, un paquete específico
tiene el potencial de ser publicado por decenas de usuarios, ¿vale? Este sería el típico caso de una empresa muy grande, como puede ser AWS, ponte, que tenga sus librerías que publica para que la gente, los desarrolladores, podamos conectarnos y usar esas CLIs y esos SDKs y demás. Pues, por ejemplo, ahí probablemente sí que quieran tener una estrategia donde muchas personas del equipo de ingeniería tengan la capacidad de publicar, ¿sí? Dentro de que tengan un control, pues ahí cambia completamente el scope de estoy yo solo o somos dos o tres personas que nos conocemos y tenemos el control versus una corporación donde, por ejemplo, o una empresa grande donde ya tienes rotaciones. Es decir, ¿qué pasa cuando un empleado se va? Tengo que tener un proceso de offboarding, quitar a esas personas de NPM o no, o introducimos un bot que hace las publicaciones. ¿Vale? Digamos que hay un poco diversas estrategias que podemos usar y condiciona un poquito solo en cuanto al tamaño, ¿no? Luego también pues hay paquetes que tienen muy poco impacto, pues porque a lo mejor son librerías muy específicas, muy de nicho, que utilizamos solamente nosotros para proyectos que corren en local. Pues a lo mejor tienen 17 descargas a la semana, que a lo mejor no es muy crítico. Y luego sí hay librerías que pueden ser más críticas, o que la información a la que acceden o en los sistemas en los que se suelen integrar, pues las convierte en librerías críticas, aunque no sean muy populares, ¿vale? Pues este sería otro caso también a considerar, ¿no? Y luego, pues bueno, en este scope también estaría el volumen de paquetes que mantienes. Puede ser que una sola persona tenga un paquete que tenga muy poco impacto, ¿vale? O puede ser que una persona tenga múltiples paquetes con mucho impacto. Este es un caso muy común normalmente dentro del open source. Nos encontramos que un cierto volumen de personas relativamente bajo controla la mayor parte de los paquetes más populares, ¿vale? Pues esto también quiere decir que si el maintainer de X librería ve su usuario contaminado en NPM o le hace una campaña de phishing, pues a lo mejor se propaga en 100 paquetes. Es bastante habitual ver que maintainers que son muy prolíficos mantengan más de 100 librerías en NPM. ¿Vale? Pues entonces ese tipo de propagaciones pueden pasar, ¿no? Entonces, a nivel de opciones, históricamente teníamos el local publication, ¿vale? Lo que nosotros, cualquiera cuando ha empezado con NPM y demás, pues siempre, o de hecho la primera publicación es la que haces en local, ¿no? Haces tu npm publish, te logueas, te garantizas que todo está bien, haces tu dry run para ver que todo va bien y luego pues publicas tu paquete, ¿no? Si el nombre no está reservado y la versión no colisiona con una existente, pues publicas tu paquete, es bastante rápido, muy intuitivo y no tiene mucho problema, ¿vale? Dentro de eso, pues sería interesante que metierais segundo factor, pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Luego, si ya necesitas un poco más de automatización o sois varios o no queréis compartir las credenciales o vamos combinando en diversas versiones de esto, pues normalmente puedes empezar a jugar con integración continua, que a partir de ahí la idea sería delegar en un sistema, como puede ser pues GitHub Actions o Jenkins o lo que sea que tengamos, y básicamente en esa máquina se va a encargar de loguearse y de publicar, ¿vale? Y eso lo haremos normalmente pues a través de tokens de NPM, en este caso ya granular tokens, ¿sí? Y el nuevo sistema que tendríamos ahora, que sería este sistema que utiliza el OpenID Connect, que sería el Trusted Publishing, básicamente lo que haríamos sería conectar nuestro repositorio de GitHub o de GitLab, y están trabajando en más compatibilidades, directamente, ¿vale? Con NPM, de tal manera que no tendríamos que hacer tokens, sino que entre las dos entidades serían capaces de comunicarse, ¿vale? Y ahí no tendrías que preocuparte de los tokens, sino que digamos que esa comunicación se preharía, autorizarías ambos, como quien autoriza una aplicación que se conecta a GitHub, pues exactamente igual, y entonces básicamente serían capaces de hablar entre ellos sin mediar con un token, ¿vale? Con lo que reduciríamos ese riesgo con el token. Esa es un poco la idea de este nuevo sistema, ¿vale? Entonces, cuando nosotros publicamos en local, pues básicamente un repaso rápido. Lo interesante siempre aquí es que utilicemos un segundo factor, ¿vale? Esto va a prevenir que cualquier tipo de software malicioso pueda hacer un npm publish en nuestro lugar, ¿vale? Simplemente un proceso hijo de Node donde alguien haga un npm publish cuando me meten un paquete malicioso, pues ya estaríamos teniendo ese problema, ¿no? Entonces, si metemos un segundo factor, lo podríamos, digamos, frenar un poco. Ese segundo factor, idealmente, que no sea un segundo factor débil, ¿vale? Oye, a día de hoy consideramos un segundo factor débil, por ejemplo, el SMS y cosas así. Idealmente, pues debería de ser pues una llave Yubico o un passphrase o cosas un poco de ese estilo, ¿vale? Nos va a ofrecer, tiene algunos trade-offs, ¿vale? Local publishing siempre pasa y de hecho este es un problema histórico que hemos visto mucho en NPM. Si intentáis hacer una validación de los paquetes, o sea, si tú te bajas el repositorio de GitHub, lo pruebas y tú comparas con el paquete que está publicado en NPM, no suele coincidir exactamente las releases, eso pasa mucho. Una de las razones es que cuando publicamos localmente, pues si tienes que hacer algún tipo de paso en plan build o similar, pues tienes que hacerlo y recordar hacerlo manualmente, ¿vale? Esto es
ciertamente un poco propenso a errores. Entonces, pues bueno, normalmente tendemos a utilizar Continuous Integration y demás, pero bueno, si no, Local Publishing podría funcionar bastante bien. A nivel de local publishing es lo que, por ejemplo, a nivel de la OpenJS Foundation nosotros recomendamos, o sea, que la gente utilice segundo factor de autenticación, sobre todo dentro de ese segundo factor de autenticación. Esto sería importante, hacer ese logout de las credenciales de NPM cuando no lo usemos. Y a nivel de código, bueno, tenéis aquí la idea de esto también. Creamos un conjunto de 3 repositorios dentro de esta organización, que es el npm pub 2025, cuando hicimos el research para el artículo que publicamos y comparamos publicación local con publicación con Continuous Integration con segundo factor. Explicaremos un poco cómo lo hicimos nosotros. Y también lo comparamos con el nuevo sistema, ¿vale? Para que sea un poco, para que se pueda transicionar fácilmente de una a otra y que podáis ver un poco cómo funcionaría, ¿vale? Entonces, el local publishing, un poco lo que os decíamos antes, aseguraros que habéis hecho el segundo factor de autenticación dentro de NPM, que por ejemplo podéis tener una security key, lo que vosotros configuréis. Y básicamente haríamos esa publicación. Aquí nosotros tenemos una versión un poquito opinionated de cómo funciona, ¿vale? Lo contamos abajo, no es exactamente la que tenéis que seguir, pero bueno, si echamos un ojo al package.json, veremos que tenemos el comando release, el pre-release y el post-release, ¿vale? Básicamente, esto depende un poco cómo vosotros lo vais a hacer. Básicamente, nuestro paso sería, una vez que tienes el paquete listo, pues haríamos ese login, garantizamos, cambiamos la versión a la que tengamos que cambiar del paquete, si no lo habéis hecho ya, y básicamente el siguiente paso sería este npm publish, ¿vale? Cuando hagáis este npm publish, pues os saldrá a través de la CLI el típico de pincha en esta URL donde estés logueado, le confirmarás y saldrá ese paquete, ¿vale? Básicamente lo que haces es autenticar tu CLI con eso, ¿no? Si tenéis segundo factor en esto habilitado, pues os saldrá la típica ventana, que creo que incluimos aquí nosotros la captura, si no me equivoco. No lo hemos incluido, pero bueno, te saldrá una captura y te dirá, oye, valida tu autenticación, y simplemente pues te pedirá que, pues si tienes la típica llave física, pues que pinches la llave física o introduzcas el token o lo que te pida, ¿vale? Según como tengas configurado tu segundo factor. Eso es lo que a día de hoy nosotros consideramos como más seguro. Si intentamos explotar la idea de usar Continuous Integration, aquí tenemos varias ventajas, y esto sobre todo depende un poco de en qué persona de las que nos veíamos antes nos movemos, ¿vale? Es muy común, por ejemplo, que en equipos que tienen mucha rotación, o por ejemplo equipos que son de consultoría hacia otras empresas, pues tienes que dejarles la posibilidad de publicar, pero a lo mejor no quieres dejarles que publiquen directamente en NPM o que controlen esos paquetes, y sí que quieres hacerlo a través de Continuous Integration o tener tus propios steps o cosas así. Entonces es normal que tendamos a hacer Continuous Integration. La idea aquí sería intentar llevar esa experiencia de segundo factor a Continuous Integration. Que esto es una de las cosas que más nos ha frenado siempre con NPM, porque para hacer este segundo paso necesitas confiar en un third party, ¿vale? Ese es uno de los limitantes que nosotros hemos encontrado. Entonces, otro de los problemas que normalmente nos encontramos aquí es que para poder hacer esa publicación lo que hacemos es depender de bots, ¿vale? Que no es lo ideal. O sea, bots en el sentido de creamos la típica cuenta en plan, no sé, Orbitan Bot, por ejemplo, ¿vale? En NPM, que es la que realmente tiene permisos para publicar, en vez de dárselos individualmente al equipo, sino que pues simplemente utilizamos esa cuenta bot y es la que se encarga de esa publicación. Tiene sentido hacer ese tipo de cosas porque no estás usando tokens personales, esto sobre todo cuando usamos los Classic, pero es verdad que, por ejemplo, para hacer una auditoría de los logs, una trazabilidad y demás, es un poco más complicada, ¿vale? Porque al final son muchas personas usando la misma cuenta. Entonces se enmascara, si hay algún actor malicioso, más fácilmente que si Pepito hubiera usado su usuario y viéramos directamente en los logs que fue la cuenta de Pepito la que la hizo. Si la vemos que es la cuenta bot de nuestra empresa, pues es un poco más difícil porque tendríamos que ver quién exactamente estaba usando esa cuenta, ¿vale? Lo cual pues dificulta un poquito, ¿no? También es verdad que la trazabilidad de los logs de seguridad de NPM en muchos casos, si necesitas un gran nivel de detalle, tienes que hablar con soporte para que te los faciliten y no siempre es fácil. Y también depende de las características de Continuous Integrations. Por ejemplo, en GitHub Actions los logs solo duran 90 días, que bueno, es un umbral grande, pero aún así tienen tiempo limitado. No puedes forzarlos, por ejemplo, a que sean ad eternum o que duren un año o lo que sea, ¿no? Sino que siempre tienes un poquito, ¿no? Y entonces, ese segundo factor, si lo quisiéramos hacer, sí que tendríamos
que contar específicamente con un third party, ¿vale? Un third party que sea capaz de aguantar la GitHub Action y nos permita introducir nuestro token en un lugar y lo inyecte, ¿vale? Esa sería un poco la mecánica. Ahora vemos esto en código y lo veréis mucho más intuitivo. También, pues un poco, recomendaciones que nosotros hacíamos era, pues, si vas a usar este tipo de cosas, estaría guay que tuvieras algún sistema de alerta. Es verdad que si tú tienes derechos de publicación sobre ese paquete, normalmente NPM, salvo que lo desactives, te mandará un email y te dirá, oye, se ha publicado este paquete o esta nueva versión de este paquete, pero si no formas parte de las personas que publican, y esto al final es el típico trabajo, digamos, que haces en equipo, que sois un equipo de 8, pero publica el Continuous Integration por vosotros, pues lo ideal sería meter algún tipo de integración que te avise, ¿vale? Pues un mensaje en Slack, un email, lo que sea, ¿no? Meter algún tipo de webhook o lo que sea que te avise cuando eso pasa, por si acaso de repente todo el mundo dice, oye, nadie estaba preparado, o sea, no teníamos planeado ninguna release y de repente había una release, ¿vale? Pues ser capaces de detectar eso de alguna forma, ¿vale? Ahora también, si hacéis cualquier sistema basado en Continuous Integration, vais a tener que rotar ese token, ¿vale? Lo cual cada 90 días lo tenéis que tener en cuenta. Entonces, si es un paquete que publicáis mucho, pues a lo mejor tiene sentido. Si es un paquete que publicáis, por ejemplo, con menos frecuencia que los 90 días, a lo mejor lo que te interesa es a la hora de publicar, entrar en NPM, crearte el token, copiarte el token, meterlo en los settings del repo y demás. Otro problema que tiene esto es que si, por ejemplo, sois, y esto lo exploramos bastante, por ejemplo, en el caso de Express somos múltiples releases, ¿vale? No solo una persona saca Express, sino que hay, si no recuerdo mal, como unas 3 personas, 4 personas que solemos hacer las releases. Entonces, el token que nosotros metemos en el GitHub Action está asociado a una cuenta, ¿vale? Que es, por ejemplo, a mi cuenta en este momento. Si nosotros lo hacemos así, cuando, por ejemplo, otra persona como Wes hace la publicación, mi token no le va a valer, porque ese segundo factor no va a ser el mismo que el mío. Entonces, claro, obviamente tienes que meter el token del release específico o buscarte alguna forma dentro del CI para escoger el token en función de quién es el actor que dispara el trigger o similar, ¿vale? Lo cual, pues, tampoco es ideal, ¿vale? Esa es otra de esas cosas que deberíamos de, pues, ver un poquito. Entonces, a nivel de cómo funcionaría un repositorio, ¿vale? Partiendo del ejemplo de local publishing hacia CI, pues lo que haríamos vendría a ser un poquito esto. Nosotros hacemos el setup con un environment, ¿vale? Esto es un proceso opcional, pero nosotros lo recomendamos. Esto está bien porque al meter este environment, tú sí o sí puedes tener, digamos, ese mecanismo que te permite que otra persona de tu organización, incluso tú mismo, según cómo tengas las reglas, pues puedas autoaprobar esto, ¿vale? O que otros te aprueben, digamos, como que te validen antes de pasar este environment. Y entonces puedes meter a personas que revisen, ¿vale? Esto sería un poco la idea. Y a partir de ahí generaríamos nuestro granular token, que es lo que decíamos antes, pues seleccionas el scope específico de este paquete, con lo que si ese token se ve comprometido, solo tiene derechos para administración de un paquete en concreto y no todos, ¿vale? Un subconjunto. Y básicamente actualizarías tu token NPM. Esto a nivel de cómo lo haríamos, pues en este caso, perdón, he pinchado el README y quería pinchar el package. En el package JSON ya veis que tenemos pues simplemente el típico script de test y luego toda la magia la vamos a hacer en una GitHub Action, ¿vale? En esta GitHub Action, que sería nuestro flujo de publicación, pues básicamente lo que tenemos es un workflow que podemos disparar, en el que podemos definir el tag sobre el que vamos a trabajar, versión y demás. Tenemos nuestro secret, en este caso pues hemos metido Slack porque queremos lanzar una alerta sobre Slack. Ese token de NPM que hemos generado antes, tendremos que tener unos permisos de escritura, ¿vale? Tanto de ID token como de contents. Y básicamente lo que haremos será hacer nuestro setup, tanto de Git como demás. Nosotros haremos simplemente esa primera autenticación utilizando el npm token y lo que haremos será preparar esa versión. Lo segundo que haremos después será utilizar el Wait for Secrets, ¿vale? Que esto es una dependencia de terceros, que es lo que os decía antes. En este caso dependeríamos de Step Security, que, bueno, tienen entre otras cosas el Harden Runner, que si habéis utilizado GitHub Actions, pues es como una especie de firewall, con lo que hacen herramientas de este estilo, pero ya dependes de otra persona más, que te tienes que confiar, o sea, confías a nivel de seguridad en estas personas. Entonces, básicamente lo que te van a ofrecer es separar a la ejecución de esto y te ofrecerá una URL en la que podrás pinchar, la persona meterá su One Password Time en esa ventana y básicamente la inyectará de vuelta aquí, ¿vale? Simplemente tiene un webhook de vuelta. Entonces, con esa mecánica, nosotros tendríamos el OTP y a partir de ahí, digamos, que haríamos esa publicación, ¿vale? Prepararíamos el mensaje de Slack, incluso te podrías hacer que te lo mandara, etcétera, y básicamente con esto haríamos nuestra publicación y finalmente, pues publicaríamos la release. Obviamente, esto tiene
Es un poquito opinionated, podríais quitar algunas cosas, podemos cambiar GitHub, o sea, podemos cambiar Slack por un email, podemos cambiar lo que queramos, ¿vale? Pero sería un poco el flujo que buscábamos antes. Ahora ya no haríamos la publicación local, sino que lo haríamos a través del CI. Pero sí que es verdad que tendríamos que saber de quién es ese NPM token, porque es esa misma persona o esa misma cuenta que utilicemos, si es una cuenta bot o lo que sea, la que luego tiene que meter el segundo factor válido, ¿vale? Porque si no, no vais a poder publicar, ¿vale? Entonces ese sería un poco la mecánica, ¿vale? Tenéis aquí un poco todos los detalles por si queréis verlo y lo que os decía antes del código, porque hay bastantes cositas que digerir. Pero bueno, vendríamos un poco a esto. ¿Y cómo vendría esta parte de Trusted Publishing? Bueno, Trusted Publishing, un poco remarcando lo que os decíamos antes, hay cosas que no terminan de cerrarnos, las cosas que no terminan todavía de cerrar del todo, pero NPM ya está trabajando en ello. Ahora os cuento un poquito cómo va esto. No tiene, digamos, como por defecto metido el Second Factor Authentication, tienes que hacer un poquito de giro, ahora veremos cómo funciona. Hay algunos edge cases que no terminan de funcionar y que estamos hablando con NPM. También el tema del provenance, tal y como está hecho, aunque no es específicamente de esto, también es un poco flaky en el sentido, por ejemplo, si el nombre de tu repositorio no es exactamente igual que el de tu paquete de NPM, pues no funciona el provenance, no lo puedes hacer. Hay un montón de cositas que, bueno, estaría bien ver un poquito. La segunda cosa interesante, por ejemplo, es que no hay un onboarding todavía automatizado, es decir, si tú quieres empezar a migrarte hacia este sistema, pues tú tienes que ir manualmente a la interfaz gráfica de NPM en la web y decir, oye, quiero hacer onboarding de este paquete. Y si tienes 200 paquetes, pues tendrás que ir 200 veces a NPM uno a uno e ir haciendo este proceso. Entonces, pues también es una de las cosas que creemos que frenará bastante la adopción. Y luego, pues bueno, un poco lo que os contaba, si vamos a nivel de repositorio, a ver cómo sería este cambio. No tendríamos cambios a nivel de package, sería un poco igual, lo único que vamos a cambiar es esa mecánica de la publicación, ¿vale? A nivel de environment, como ya habíamos hecho un environment en el ejemplo anterior, pues podemos usar el mismo environment. Y lo que tendríamos que hacer es este setup. Digamos que esto sería lo nuevo, ¿vale? Entonces aquí es donde donde haremos dentro de NPM esa comunicación entre los dos, ¿vale? Básicamente lo que le diremos es, oye, usamos una GitHub Action, la GitHub Action que usamos es esta específica de este repositorio, el workflow específico que vamos a utilizar se llama literalmente así, y el environment name que vamos a utilizar es este, ¿vale? Entonces, si luego cambiáis los nombres del workflow, si luego cambiáis el nombre del environment, cosas de estas, pues obviamente podréis tener algún problema con esta comunicación. Pero esto es, digamos, lo que hace esa justificación por el lado de NPM de cuando me van a publicar un paquete de esta fuente con estas características, es lo que hace ese match. Entonces ya no tienes que utilizar ese token, ¿vale? Digamos que sería un poco esa parte. Siempre podéis editarla, borrarla, lo que sea, ¿vale? Esa integración. Y a nivel de publicación, pues harías tu publicación, en este caso nosotros, pues versión latest y demás, podéis cambiar este flujo de entrada, pero básicamente esperaríamos a que alguien nos ayude este pending for approval, que esto sería lo mismo que vimos en el flujo anterior con esa idea de meter environments. Y básicamente a partir de ahí haríamos la publicación y sería el proceso, ¿vale? Si vamos a nivel de workflow, pues básicamente la cosa aquí cambia un pelín y ya veis que, por ejemplo, nosotros ya no estamos usando a nivel de publicación de NPM, ya no estamos usando en ningún punto un token, ¿vale? Ya no hay ningún NPM token, ya no hay nada así. Simplemente, pues haces tu publish y como veis, nosotros no adjuntamos ningún OTP, ni ningún token, ni nada. Simplemente hacemos el publish. Y por debajo se encarga de validar y verificar esto, ¿vale? NPM CLI ya tiene la capacidad de entender ante qué tipo de paquete está, qué configuración hay y se encarga su propio backend de hacer esa validación de comunicación entre los dos, ¿vale? Un poco resumiendo, ¿cuáles son las recomendaciones que vimos? Nosotros sí creemos que local publishing a día de hoy para proyectos muy pequeños es lo que suele funcionar mejor. Te ahorras la automatización, no tienes que hacer rotación o paquetes que publicas una vez cada N, pues también funciona bien. Para librerías críticas, por ahora es lo que consideramos que tiene más sentido, ¿vale? Sí que digamos que los peligros principales que os vais a encontrar con esto siempre es la propensión a errores manuales, sobre todo si vuestra librería, pues yo qué sé, es lo típico de hay que hacer un build antes de mandarla, cosas de esas. Como no tienes continuous integration, te puedes olvidar de un paso y tienes este problema, ¿vale? Yo esto, por ejemplo, lo he sufrido mucho publicando GitHub Actions en el Marketplace, pues a veces pasa que me olvido de hacer el build o lo que sea y cuando se publica, pues no se le completa y cosas así. Pues hay que tener en cuenta, ¿vale? Esto a nivel de NPM.
A nivel de Continuous Integration, funciona muy bien si sois un equipo grande, si sois múltiples maintainers y demás, y os interesa publicar esto, organizaciones, utilizáis bots, cosas de este estilo, o sea, bots desde el punto de vista de bot account, pues este sería el camino. Tenéis consistencia, es sencillo, no hay que hacer onboarding, la mecánica es fácil. Problemas que tiene, pues lo que decíamos, el acceso a los logs no es tan sencillo. Tienes el riesgo de cualquier compromiso del entorno del Continuous Integration, que a veces pensamos que al ser GitHub Actions, como son YAMLs y tal, pues no tiene mucho riesgo, pero sí que hacer el hardening de GitHub Actions es más complejo de lo que parece, ¿vale? Luego os paso recursos para ver esto un poco. Y bueno, la parte de Trusted Publishing sin duda va a ser el futuro, o sea, la mecánica sería intentar ir hacia mecánica, o sea, hacia opciones que sean tokenless, o sea, no hay duda de que ese es el camino correcto. Probablemente, y os quitáis toda la rotación de tokens y un montón de cosas más que os van a molestar en la parte de Continuous Integration, pero es verdad que aún hay una serie de mecánicas que no terminan de estar cerradas, ¿vale? Veamos algunas de estas cosas, ¿no? Entonces, por un lado, fricciones que tenemos. El rotar los tokens cada 90 días, pues si usáis Continuous Integrations es molesto, ¿vale? Si no, pues se han pasado los 90 días, ya sabes que además de hacer todo el proceso vas a tener que ir a NPM, loguearte, generar tu token, meterlo en los secrets del repo y demás. Hay veces que, por ejemplo, puedes tener derechos de publicación en el paquete de NPM, pero tu organización no te da permisos para hacer cambios de secrets dentro de tus repositorios de GitHub, por lo que también pues a veces tienes que hacer un ticket a soporte, a ver cómo lo haces, es decir, depende un poco cuáles sean vuestras mecánicas de equipo, ¿vale? Lo que comentábamos antes, para adoptar Trusted Publishing, pues siempre vas a tener que buscar un buen rato si tienes cientos de paquetes o decenas de paquetes e ir haciendo clics 800.000 veces en la web. Luego también los tokens de NPM por ahora son personales, entonces si tú cedes tu token personal a alguien, pues obviamente lo bueno es que expiran 90 días, pero aún así es esa misma persona personal la que luego tiene que meter el segundo factor. Entonces si sois múltiples releasers, pues o tenéis una mecánica que sepa elegir qué token de base uso, o si la release anterior la hizo Ulises y la siguiente la va a hacer Alma, pues obviamente Alma tendrá que cambiar su token por el mío y hacer ese cambio para publicar, ¿vale? Em, ¿Qué más? Securizar GitHub Actions no es tan trivial como parece, ¿vale? Otro problema que tenemos, las GitHub Actions guardan un log de 90 días, no se puede configurar a más, ¿vale? Eso también es un problema, a no ser que hagáis algún tipo de engranaje o mecánica de engineering por encima que os permita descargaros esos logs y guardarlo luego vosotros en un S3 o lo que sea, ¿vale? Entonces, otro problema que, por ejemplo, vimos recientemente es que, y esto es un poco lo que entra con esta parte de automatización, Trusted Publishing, que a veces no queda tan claro, es que, por ejemplo, los top, o sea, estos tokens que nosotros íbamos a utilizar en integración continua, que sería, digamos, ese token que te piden para hacer la publicación, ¿vale? Que para que veáis el flujo lo pongo esto en grande, pues sería tú haces el típico signing y tú le dices, oye, quiero entrar con mi token que me da la app, ¿no? Pues entras con tu token de la app. Se supone que ese token es one time, ¿vale? Pero NPM ya ha confirmado que no es one time, ¿vale? Que lo puedes utilizar múltiples veces. Entonces, pues también son cosas que tienes que tener en cuenta, porque si al final ese token puede ser reutilizado, pues no está tan guay, porque alguien lo puede capturar, ¿vale? Entonces, también eran unas cosas que nos chirriaban un poco con algunas mecánicas. Entonces, por la parte de Trusted Publishing, aún hay cosas que pues vamos descubriendo, vamos viendo. Vale, el equipo de NPM ha visto esto, lo ha considerado un low risk. No todo el mundo lo considera low risk, pero bueno, eso ya es cuestión de cómo lo vemos, ¿no? Pues esto es un poco el estado de discusiones en torno a esto y lo que frena un poquito esa adopción también, ¿vale? Lo que os decíamos antes. Eh, por ejemplo, Nicolo Rivaldo, si no lo conocéis, es uno de los maintainers de Babel. Él hizo el paso de hacer Trusted Publishing para lograr hacer esto con 200 paquetes. Sí, obviamente se montó un repo de GitHub que hace esa automatización. Vale, básicamente lo que tiene es un repo. Lo tenéis aquí, yo creo que tiene video demo. Si no, pues os cuento rápido, pero bueno, lo que tiene es un script con Puppeteer con supervisión humana, entonces tú lo dejas corriendo, te logueas y él va uno a uno todos tus paquetes, ahí los va actualizando. Si en algún momento tiene algún problema, pues se para, se bloquea y te avisa, ¿vale? Pues al final la comunidad también cuando quiere adaptar cosas va sacando esas features, digamos, adelante, ¿no? También la idea un poco era si muchos de los maintainers son equipos pequeños o solo maintainers y mantienen cientos de paquetes, el onboarding tendría que ser un poco más fácil, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Securización de GitHub Actions parece sencillo porque al final es un YAML, pero es mucho más complejo de lo que parece, ¿vale? Entonces tenéis
esta charla de Jaroslav Lobachevsky, que básicamente es parte del equipo de security de GitHub, de los que hacen el GitHub Actions, y te cuenta un montón de formas en la que la puedes liar con un YAML, que parece que no, pero desde cuando es un fork que pasa, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando trabajas en proyectos, digamos, que sean de carácter público, donde otras personas te pueden hacer PRs y demás. Es bastante complejo, hay muchos edge cases de las GitHub Actions que no se entienden tan claro aunque estén documentados, entonces yo siempre recomiendo ver esta charla cuando alguien dice, ¿cómo uso GitHub Actions? Siempre vas a estar seguro. Es sí, depende cómo lo tengas configurado, ¿vale? Esto es un poco como todo, sanitización de las cosas, lo tienes que seguir haciendo aunque sean GitHub Actions, ¿vale? Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. Las buenas noticias son que NPM sacó hace muy poco este último blog post, por eso os decía un poco que hay como una cantidad, no sé, de comunicaciones, sobre todo antes de Navidad, que fueron prácticamente cada 2 semanas salía algo, había cambios, había mucho debate. Entonces, entre los últimos cambios, sí que sabemos que, por ejemplo, van a permitir el bulk onboarding, o sea que ya no tendrás que ir mano a mano a cada paquete y hacer ese proceso, sino que habrá una mecánica. No sabemos todavía cuándo estará disponible, pero forma parte del roadmap. También sabemos que quieren extender el número de providers que van a soportar con el protocolo este del OpenID Connect, ¿vale? Con lo que ya no será solo GitHub Actions y GitLab, sino que a lo mejor si usáis Jenkins y cosas así, pues que tengáis la posibilidad de también hacer esto, porque no todo el mundo se puede adaptar a este proceso también, ¿vale? No todo el mundo universalmente utiliza solo dos plataformas. Y luego también la segunda y más importante, que era para nosotros uno de los mayores frenos, es el tema del Staged Publishing, que esto será algo nuevo. Esto básicamente lo que te permitirá es eso que hacíamos con el entorno de GitHub como para con el environment para esperar para tener ese approval antes de lanzar esto, pues lo mismo te va a pasar con el Staged Publishing. No sé cómo funcionará, ¿vale? No hay capturas, no, o sea, han contado que forma parte del roadmap, no hay todavía una fecha definida de cuándo va a pasar, pero sí que debería de pasar pronto, ¿vale? Entonces, esto para mí es uno de los mayores frenos que había con la adopción de esto. Probablemente con esto pues ya tenga bastante más sentido adoptar esto porque en realidad sí que tienes ese control como de segundo factor o de tengo que ir a la web de NPM, loguearme y autorizar esa publicación o lo que sea, ¿vale? Con lo que también pues es un poco una de las cosas que más digamos que nos estaba frenando. ¿Dónde os podéis unir a este debate? Porque esto se está hablando en muchas partes. Todos los lunes en el OpenJS Security Collab Space, es un espacio abierto. Solemos subir los vídeos en YouTube. Ya no sé si lo hacemos live, a veces es live, a veces no, depende un poco. Pero bueno, básicamente, si no veis en YouTube las discusiones que tenemos, no siempre hablamos de NPM, pero muchas veces sí. Y la idea un poco es sumaros, participar, es un espacio abierto, decirlo a la comunidad, hay un montón de gente interesante ahí y hablamos mucho de esto. También tenemos el canal de NPM. Del OpenJS Slack, ¿vale? Donde estamos todos los proyectos y también el equipo de NPM y demás. Si podéis plantear dudas, preguntas, lo que sea, la verdad que se colabora un montón y se aprende mucho ahí. Y también es abierto, ¿vale? O sea, si pincháis aquí en el link este, os genera la invitación. Si no, pues en la propia web de la OpenJS Foundation lo tenéis. Y luego también GitHub sacó esta parte que no sé si lo tenéis. A ver, no sé. Vale. Vale, no sé, ha sido por un momento internet ha fallado, pero vale, nadie lo ha notado. Creo que sigo conectado, ¿no? Sí, Sí, debería. sí, 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 vale, sigues, vale. Vale, ha habido un sigues, momento sigues. ahí raro DNS, pero bueno, sí, también. Esto si haces self-hosting de tus DNS, a veces sale mal. Spoiler. Pero bueno, bien, la cosa es que aquí van contando un poco desde que introdujeron ese plan. Entonces aquí tenéis un montón de respuestas de un montón de gente del ecosistema contando específicamente caso por caso cómo lo ven, cómo lo sienten, maintainers, empresas y todo. Y también podéis participar, ¿vale? Si no lo tenéis en cuenta y usáis mucho GitHub, este repo que tienen, o sea, este Orgs Community Discussion está muy bien porque aquí presentan pues novedades y cosas así, entonces podéis ver, tiene su propia categoría de NPM y podéis ver aquí un montón de cosas que van haciendo y participar en los debates. Es bastante, se puede aprender mucho y sobre todo también si hay alguna cosa que os chirría muchísimo con NPM, pues es una vía de comunicación. Y un poco lo que decíamos antes, si hacéis npm install, al final esto es vuestra historia también, ¿vale? No solo es la gente que publica paquetes, sino también la gente que consume los paquetes, pues también forma un poco parte de esta parte. Y pues nada, como siempre, gracias a Orbitan por cederme este espacio, sponsorizarme, por darme este empujón y por dejarme este huequecito para hablar y brasearos un poco de NPM Security y cómo funciona todo esto en 2026. Y ahora sí que sí, preguntas. Yo creo que me pasa un poco de tiempo, pero tampoco mucho. Una pregunta. Es más, un poco filosófica en el sentido de por qué ha sido tan impactada NPM comparado con otros ecosistemas como Python, como Go
otros lenguajes y otros ecosistemas? ¿Por qué piensas tú que ha habido tanto impacto? Pues esto es interesante porque una de las cosas que hacemos ahora la OpenSSF, que es un poco, es una fundación específica de security y demás, os sonará si usáis la Scorecard y cosas así, nos solemos reunir varios ecosistemas, o sea, gente que mantiene, digamos, PyPI, NPM, Cargo, todo esto, y hablamos un poco de cómo se sostiene todo esto, sobre todo por la parte de cómo sostener económicamente todos estos proyectos para que la gente pueda seguir instalando eso. Y una de las cosas que hablamos también muchas veces es de security. Y de las cosas que hablamos recientemente era específicamente por qué pasa esto. Entonces, una de las conclusiones a las que llegamos, se puede llegar relativamente fácil con esto es... el ecosistema de NPM es de los que más paquetes tiene y también es de los que más propenso es a depender de paquetes, ¿vale? Así como, por ejemplo, en Rust no te sueles instalar tanto, en Python cada vez te instalas más cosas, pero sigue sin ser exactamente el mismo volumen y NPM tiene un volumen gigante. Y lo más normal es que prácticamente todos los proyectos que utilices con Node de una manera u otra dependas de algo, aunque sea solo para hacer el build o aunque sea solo como dependency o lo que sea, siempre acabas teniendo que instalarte algo. Entonces está como muy bien diseñado también para publicar paquetes. O sea, por ejemplo, publicar paquetes en otros ecosistemas te requiere bastante más pasos, bastante más complejidad. En algunos tienes que tener ciertas verificaciones. Sin embargo, en el ecosistema de NPM puedes hasta automatizar la publicación de paquetes, que a veces pasa. O sea, salió un blog por ahí de alguien que empezó a automatizar paquetes para publicar todo el rato y, pues se lió, ¿no? Pero ese tipo de cosas, no tienes mucha fricción. Entonces, por un lado mola mucho porque al final es como que hay paquetes para todo lo que quieras y al final con 4 líneas hacer lo que quieras, pero por otro lado toda esa magia es delegar en otras personas. Entonces, claro, esa delegación pues tiene sus riesgos y sus cosas, ¿no? Es un poco por eso. Entonces, siempre yo creo que NPM va a ser un punto muy interesante para impactar precisamente por eso, porque son casi 4 millones de paquetes. O sea, que te quiere decir que quieras que no, si hay 4 millones de paquetes es porque alguien los usa. Aunque haya paquetes que tengan 20 descargas al mes y otros que lleven 5 años muertos, pero es verdad que sigue habiendo mucha tendencia a instalar. Y si miráis los números de los paquetes más populares, llegan a millones y millones de descargas por semana. O sea, que aunque sea solo por ese proyecto Legacy de hace 5 años que se sigue instalando esa versión vieja, súper arcaica de lo que sea, se lo sigue instalando todas las veces que despliegan. Entonces, eso al final se convierte en un vector interesante de ataque. Y es verdad que si das con maintainers que sean muy prolíficos, tu capacidad de expansión de algo como un Site es enorme. O sea, si das con alguien que mantenga a lo mejor el top, o sea, que esté en el top 20 paquetes más descargados y de esos top 20 mantenga dos, pues ya es un impacto muy grande. Y si vais viendo maintainers de NPM, veréis que muchas veces se van repitiendo, porque al final es un ecosistema muy cerrado. Que esto tiene que ver también con lo que pasó hace poco, a nivel de esto pasó, ahora no me acuerdo el nombre del ataque, pero bueno, fue esto que intentaron meter malware en SSH, si os acordáis, hace un tiempo con un paquete que no estaba súper bien mantenido o no tanto, empezaron a presionar al maintainer para que metiera más gente para que le ayudara y al final resultó que los nuevos maintainers no eran tan amigables como parecían. Pues ese tipo de cosas hace que el ecosistema se cierre más. O sea, es decir, tú llegas y dices, si no me puedo fiar de gente nueva que quiera ayudarme a mi proyecto, pues obviamente voy a intentar, si me quiero quitar mi proyecto porque no lo puedo mantener más, porque me estoy quemando o lo que sea, voy a intentar ir a otro maintainer que sea tan prolífico o que lleve tanto tiempo como yo para garantizarme que esa transición ocurre sin que mi paquete se convierta en un problema para el mundo. Y ese tipo de cosas hace que aún se cierre más. Y yo creo que la tendencia va a ser empezar a ver más eso. Entonces, claro, esas personas se convierten cada vez más en una diana gigante, porque al final dices, si das con uno puedes propagarte muy, muy rápido, porque en NPM ya hemos visto 600 o más dependencias transativas es una bestialidad de dependencias. Y con que una de esas, una sola vez en un rato te contagie, ya va mal. Entonces, sí, por eso es tan propenso NPM, básicamente por el volumen y por el tipo de comunidad. Y esto era una chapa muy larga para la última frase, pero sí. ¿Alguna pregunta o alguna intervención más? Bueno, Guay, pues si entonces todo el mundo no... está claro como qué opción tenéis, ¿no? En 2026 para publicar seguro, no hay ni una sola duda. Ya está, todo el mundo sabe la opción correcta en función de sus necesidades. Vale.